Pasamos al capítulo internacional, vamos a una nota muy interesante. Antes quiero compartir con ustedes un audio de Mauro Vieira, que es el canciller brasileño, el canciller de Luis Ignacio Lula da Silva, que se refirió durante la cumbre de cancilleres del G20 al estado de inacción que hay respecto al sensible conflicto en la franja de Gaza. Escuchá lo que decía Vieira sobre la disputa que hay ahí en Oriente. Nuestras posiciones en los casos que actualmente se están discutiendo en el G20, en particular la situación en Ucrania y Palestina, son bien conocidas y han sido presentadas públicamente en los foros apropiados, tales como el Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General de la ONU. Las instituciones multilaterales, sin embargo, están mal preparadas para enfrentar los retos actuales, tal como ha quedado demostrado en la inaceptable parálisis del Consejo de Seguridad en relación a los conflictos en marcha. Este estado de inacción implica directamente la pérdida de vidas inocentes. Bien, ahí la traducción de lo que dijo el canciller de Brasil. Sobre todo esto, queremos charlar con Sebastián Schulz, que es analista internacional, profesor de la Universidad de La Plata, porque, claro, hubo una cumbre de cancilleres del G20 en Río de Janeiro, pero también tenemos la visita de Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Hay un montón de temas que tenemos para recorrer, así que no pierdo más tiempo y los saludo. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. Juan Lemán te saluda en Caro Seca. Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Igualmente, como siempre. Sebastián, quiero empezar por esto que escuchábamos del canciller brasileño. ¿Qué podemos esperar en base a lo que vimos en la cumbre de cancilleres del G20 sobre el impacto que puede tener a nivel geopolítico este encuentro? Bueno, el G20 como espacio, digamos que nació a fines de los 90, pero que se reactivó después de la crisis financiera global de 2008, hoy creo que contiene gran parte de las correlaciones de fuerza y las disputas que se están dando en el sistema internacional. Y hoy vemos, creo yo, un G20 dividido entre el norte global, es decir, las potencias del G7 encabezadas por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, por un lado, digamos que buscan sostener el apoyo a Israel, principalmente los Estados Unidos, no tanto así Europa, pero bueno, promover acciones que continúen con la desestabilización, con la generación de conflictos, y por el otro lado el mundo emergente, el mundo en desarrollo, encabezado por los BRICS, pero también, digamos, ahora con la presencia de Arabia Saudita, Indonesia, México, Turquía, países que están empujando por rediseñar las reglas del juego globales y sobre todo promover entornos pacíficos, democráticos, estables y garantizar el crecimiento de estos países emergentes. ¿Qué impacto tiene a nivel global, sobre todo las declaraciones de Mauro Vieira? Porque por supuesto el conflicto en la franja de Gaza entiendo que es uno de los que más atención concentra, sobre todo en esta coyuntura. Bueno, creo que expresa una decisión, que es la de Lula da Silva, de plantearse como parte de los arquitectos de la reforma, llevando temas muy sensibles, como por ejemplo el de Israel y Palestina. Sebastián, ¿me escuchás? Una correlación de fuerzas. Sí, yo te escucho bien. Ahí está. No, se podría retomar porque se entrecortó. ¿Me escuchás bien? Por favor. Esta decisión de llevar, por ejemplo, en los casos de Ucrania, Israel-Palestina, manifiestan un cambio en la correlación de fuerzas porque, como dijo el canciller brasilero, ha sido prácticamente unánime en el G20 el apoyo a Palestina y sobre todo que la única solución es mediante la paz y mediante la solución de dos estados, es decir, garantizar un estado palestino viable y legítimo, algo que ha sido criticado por Israel y que Estados Unidos ya no está en condiciones de imponer. Entonces, bueno, vemos un G20 con un protagonismo mucho más fuerte de las potencias emergentes y en este caso bajo el ala y el comando de la delegación brasilera. ¿Qué rol crees que está desempeñando Brasil a nivel latinoamericano? Porque claro, está tomando cada vez más protagonismo. Vimos que había notado un crecimiento de su economía. Luis Ignacio Lula da Silva viene lanzando una serie de batería de medidas. Antes de seguir con el tema del G20, me interesa ver qué lecturas es sobre el rol de Brasil en la región. Porque reconstituir espacios de integración regional fuertes y autónomos es fundamental para que la región pueda tener un poco de peso en estas transformaciones globales. Sin la UNASUR, sin la CELAC,
Sin este tipo de espacios, América Latina solamente va a ser objeto de... Y creo que Brasil con Lula tiene muy claro, y en este marco, bueno, junto con López Obrador en México y en su momento también con Alberto Fernández, habían iniciado un camino de reconstituir la CELAC como espacio legítimo de integración. Eso, cuando Argentina se baja del barco, digamos, o con la presidencia de Milei, eso sufre un golpe, pero Brasil está buscando posicionarse como líder global. Lo vemos, por ejemplo, en las fuertes declaraciones que ha tenido Lula en relación al conflicto de Israel y Palestina, llamando genocida al Estado de Israel, y en ese marco Brasil sabe que debe también posicionarse como un conductor regional. Creo que eso es a lo que aspira Lula. Recordemos que este año tenemos acontecimientos importantes como los 10 años del lanzamiento del foro China-CELAC, digamos. Lula tiene un acercamiento muy fuerte también con China, pero con Rusia, con Sudáfrica, con la India. Brasil está planteándose como un actor fuerte en ese sentido. Para seguir con el G20, ¿cómo se está delineando en este mundo multipolar en el que estamos el rol de cada uno de los países? Uno piensa sobre todo en la cumbre de mandatarios que habrá ahora a fin de año, que esto siempre, por supuesto, sirve como precuela de ese encuentro. ¿Cómo crees que van a llegar los principales líderes del mundo a este encuentro? Bueno, o sea, yo creo que el G20 es un espacio que en su momento tuvo mucha relevancia y mucho protagonismo, sobre todo como una herramienta de los países centrales y de las grandes bancas transnacionales que participan del G20 para encontrarle un curso de salida a la crisis financiera global de 2008, y en ese marco incorporar a la mesa de discusión a países que habían tenido un crecimiento económico muy grande, un crecimiento económico, hay que decir también, apalancado por las propias transnacionales que deslocalizaron sus inversiones. Ahora, eso con el surgimiento de los BRICS a partir de 2009 y sobre todo después de 2014, justamente en Brasil, en la cumbre de Fortaleza, cuando crean su nuevo Banco de Desarrollo, su fondo de reservas de contingencias, eso empieza a cambiar, y hoy el G20 es un espacio en donde participan las principales potencias del orden internacional y los principales países emergentes y en desarrollo, pero en donde prácticamente van a sentar postura. Digamos, el G20 hoy tiene escaso poder de cambiar las reglas del juego global, y los países centrales tienen escaso poder para imponer sus posiciones. En ese marco, hoy está cada vez más delineada que las posturas se deciden por un lado en el G7, en el caso de las potencias centrales, y en las cumbres como la del BRICS, como la del G77 más China, la Organización para la Cooperación de Shanghái, en el caso de los países emergentes y en desarrollo. Vemos que el G20 expresa esas disputas, pero es un G20 hoy, en términos de decisiones concretas, paralizado desde hace tiempo. Me interesa, Sebastián, estamos hablando con Sebastián Schulz, para quien recién se prende, analista internacional, a quien solemos consultar sobre estos vaivenes en la política global. Quiero ir al capítulo de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el encuentro con Javier Milei. En el día de ayer fue el encuentro con Gita Gopinath, la número 2 del Fondo Monetario. ¿Cómo es la relación entre el gobierno argentino de La Libertad Avanza y Estados Unidos? Bueno, el tema es que el gobierno de Estados Unidos, o por lo menos el establishment político, está fracturado desde hace ya por lo menos 20 años, una fractura que no se puede resolver y que se expresa en una disputa entre los neoconservadores, americanistas, continentalistas, que expresan en el Partido Republicano y en Donald Trump, y los sectores más globalistas, que se expresan en el Partido Demócrata, que hoy ocupa el gobierno de los Estados Unidos. De alguna manera el gobierno de Milei tiene puentes con ambos sectores, porque Sturzenegger es, digamos, uno de los alfiles de estos grupos globalistas en el gobierno de Milei, pero los apoyos de Milei más explícitos vienen de la parte de Donald Trump, y Milei lo ha dejado claro, pero sobre todo del Partido Republicano y los neoconservadores. Digamos, Patricia Bullrich en el gobierno de Milei expresa eso, expresa el Comando Sur, expresa el Pentágono. En este marco yo creo que Milei va a buscar el apoyo de los demócratas, digamos, que han sido bastante críticos del gobierno de Milei, sobre todo de las políticas de ajuste de Milei, digamos. Seguramente los globalistas busquen otro tipo de gobierno para Argentina. Milei busca tender puentes, no perder los apoyos, mostrar una reverencia en relación a la permanencia de Sturzenegger como el diseñador del plan económico, del DNU, de la ley ómnibus. Pero bueno, Milei lo ha dejado claro.
sus principales apoyos, sus principales alianzas vienen de parte del sector de Trump y del Partido Republicano. En ese marco, Sebastián, uno tiene en vista, por supuesto, las elecciones en Estados Unidos, con Donald Trump como candidato favorito, al menos por la banda opositora, por los republicanos. Quiero preguntarte qué impacto van a tener las elecciones de Estados Unidos en Argentina, sobre todo, obviamente, en el gobierno de Javier Milei. Bueno, sí, obviamente las elecciones en Estados Unidos van a definir el rumbo geopolítico que tomen los Estados Unidos de acá a los próximos años, porque las administraciones demócratas de tinte globalista siempre han estado más enfocadas en resolver algunos problemas de las finanzas transnacionales y recuperar la iniciativa que han venido perdiendo en el mar del sur de China y en Ucrania, en donde la OTAN tiene un rol fundamental, y en ese marco Estados Unidos busca profundizar el conflicto en Ucrania, romper la alianza entre la Unión Europea y China y Rusia y generar conflictos en Taiwán. América Latina, digamos, es de alguna manera un patio trasero que quieren mantener ordenado sin conflictos mayores, pero no le están prestando tanta atención como sí le prestan los neoconservadores. Digamos, los neoconservadores son los herederos de la doctrina Monroe, porque América Latina es el principal recurso de poder que tienen los Estados Unidos como zona de influencia, y en este marco, una nueva presidencia de los republicanos, de los neoconservadores, sea Trump o quien fuere, seguramente va a implicar un ajuste de clavijas mucho más fuerte en la región. Digamos, cuando Trump estuvo en la presidencia de los Estados Unidos, tejió una alianza muy fuerte con Macri a partir de 2018, con la llegada del Fondo Monetario Internacional, tuvimos la llegada al poder en Brasil de Bolsonaro, el golpe de Estado en Bolivia, la autoproclamación de Juan Guaidó en Venezuela. Tuvimos una presencia de los Estados Unidos mucho más fuerte, y creo que eso es lo que se perfila nuevamente en el caso de que Trump gane las elecciones, usando como alfil a Javier Milei, digamos, como un recurso para volver a instalar una nueva ola neoconservadora en la región, yendo directamente por la presidencia de Brasil, avanzando para recuperar el gobierno de Colombia, seguramente Chile, entre otros. Justamente a eso quería ir, al capítulo de la realidad latinoamericana, no sin antes preguntarte, porque hablamos de Estados Unidos e irremediablemente me parece que hay que hablar de China, luego de los vaivenes que ha habido por la canciller Diana Mondino en las declaraciones acerca del gigante asiático, incluso las declaraciones de Milei sobre el mandatario chino Xi Jinping, luego el acercamiento que hubo con delegados de Taiwán, que obviamente uno entiende que puede complejizar ese vínculo. ¿Cómo estás viendo la relación entre Buenos Aires y Pekín? Bueno, es una relación que está muy tensa, básicamente porque el gobierno argentino ha tenido muchos gestos de falta de respeto diplomático, que hacía mucho que no se veían de un país hacia otro, y que es sobre todo problemático cuando ese otro es tu principal socio comercial y es una de las principales potencias en ascenso, que está siendo parte del rediseño del orden internacional. Lo que vos decías en relación a Taiwán fue, China lo marcó como una línea roja, digamos, hizo comentarios al respecto, pero después cayó muy mal, digamos, la falta de aceleración en la designación del embajador, el anuncio de que determinadas obras iban a ser puestas en suspenso, como por ejemplo las represas en el sur, incluso una foto de Milei destrozando una bandera del Partido Comunista, digamos. Recordemos que China es gobernada por el Partido Comunista. Son cosas que Beijing toma y apunta con preocupación, y que si bien China tiene, no tiene un buen registro del gobierno de Milei, desde el lado chino lo que hay es expectativa de ver cómo esto continúa, saber que Milei es una coyuntura en la historia de Argentina, que esto en algún momento va a pasar. El plan de China no es acá 2 años, de acá 5 años, sino que está pensando en cambiar el orden internacional de acá a 30 años, y en ese marco sabe que debe surfear, por decirlo de alguna manera, la relación con Argentina. Creo que el canciller Wang Yi lo dijo en su momento: la relación con Argentina es una relación de Estado a Estado, digamos, independientemente de los gobiernos. Muchísimas gracias por este ratito, ha sido realmente un placer como siempre hablar con vos, Sebastián. Te mando un abrazo y seguramente volvamos a contactarte en breve.
Dale, muchas gracias, Juan. Hasta luego. Hasta luego. Era Sebastián Schulz, analista internacional, uno de nuestros expertos de cabecera, a quien solemos consultar en estos momentos tan inciertos. Es también profesor de la Universidad de La Plata y lo escuchaste acá en Caro Seca.